Bueno, gracias por conectarse esta noche. Eh, bueno, hoy día vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Espero que puedan tener sus Biblias en sus manos y un cuaderno de apuntes para que puedan recordar, ¿no? Para que puedan anotar y de esa manera también poder estar concentrados en este momento en la palabra de Dios. Eh, bueno, quiero saludar a las personas que están conectadas. Señora Lupe, señora Silvia, eh, buenas noches, Osquitar, señor Godo, Carlos, Víctor, a todos ustedes buenas noches y bueno, los que se van a integrar también, espero que pueda ser un tiempo de gran bendición para todos ustedes. Y bueno, vamos a orar para empezar este estudio de la palabra de Dios. Eh, Vamos a orar, ¿ya? Para poder leer la Biblia. Señor, te pedimos en esta noche que tú nos puedas hablar en tu palabra, que me puedas usar y que tu verdad sea dada a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, te necesitamos, Señor. Queremos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Y bueno, guíame, Señor, en lo que tengo que decir. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta noche quiero decirle que Oscar no ha podido enseñar esta noche. Con él estamos aprendiendo el libro de Primera de Pedro. Así es que por motivos familiares, ¿no? Ha tenido que quedar en su casa cuidando de su esposa, de su familia. Así es que esta noche yo lo voy a reemplazar, pero no vamos a continuar Primera de Pedro, sino voy a enseñar un tema libre ahí, como dice en el título de la enseñanza, la reconstrucción del segundo templo específicamente, ¿no? La reconstrucción del templo. Entonces, para eso quiero que vayamos al libro de Esdras capítulo 3. Vamos a estar leyendo, vamos a leer del capítulo 3 al 6, pero no vamos a leerlo completo, sino yo he escogido algunos versículos para tener los puntos claros y yo les voy a ir explicando cada versículo que vamos o cada capítulo que vamos avanzando. Entonces, Esdras capítulo 3 del versículo 1 al 2 vamos a leer en este momento. Esdras capítulo 3 versículo 1 al 2. Un libro del Antiguo Testamento. Ya en la iglesia ya lo hemos estudiado, especialmente conmigo. Entonces vamos a leer. Esdras 3, versículo 1 y 2. Dice: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, acá nos habla de un grupo de personas. Nos dice que ellos, nos menciona a dos personas específicamente, Jesúa y Zorobabel. Jesúa y Zorobabel. Ellos, viendo ya primeramente la historia es Dios puso en el corazón de David, digámoslo de esta manera, el construir un templo, ¿no? David tuvo ese deseo en su corazón de hacer un templo, pero él no lo pudo construir. Quien lo construyó fue Salomón. Dios le dijo a David, ¿no? Tú no, David, tus manos están manchadas de sangre, tú eres un hombre de guerra, por lo tanto va a ser tu hijo quien construya el templo, ¿no?
Entonces, su hijo de David, Salomón, fue el que construyó el templo, el primer templo, ¿no? Entonces, ese templo fue destruido por los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor destruyó el templo de Israel, el templo judío, y llevó cautivos a la tribu de Judá, ¿no? Que pertenecientes a Israel. Los llevó prisioneros a Babilonia. Entonces, años después, el rey Ciro, nos dice la Biblia, pueden leerlo en el primer capítulo de Esdras, que Dios movió o puso en el corazón de este rey, de Ciro, el que motivara al pueblo judío que estaba en ese tiempo en Babilonia para que puedan regresar a su tierra natal y de esa manera reconstruir el templo. Entonces, aquí leyendo el versículo 1 de este capítulo 3 de Esdras, podemos leer a estas dos personas, Jesúa y Zorobabel. Ellos serían los líderes, quienes se encargarían de esta reconstrucción del templo de Israel. Entonces, ellos han vuelto de esa cautividad, se les dio el permiso por medio de Ciro para que puedan regresar a su tierra y de esa manera poder construir o reconstruir, mejor dicho, este templo que había sido destruido. Entonces, es la reconstrucción del templo, del segundo templo, si lo quieren llamar de esa manera, ¿no? Que es válido también. Entonces, como vemos, lo primero que hace el grupo de judíos que regresaron a Jerusalén, lo primero que hacen es construir un altar, ¿no? De madera, y precisamente nos dice que iban a usarlo para ofrecer holocaustos. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra altar en la Biblia, normalmente es un lugar de sacrificio, un lugar de adoración a Dios, de recordatorio. Entonces, al que el pueblo, al que Jesúa y Zorobabel hayan construido esto, están de alguna manera mostrando que todo lo que quieren hacerlo primeramente agradable a los ojos de Dios, ¿no? Y nos dice aquí que esto fue también escrito en la ley de Moisés, ¿no? Dios había establecido que su pueblo obedezca su palabra, ¿no? Entonces, ellos están obedeciendo la palabra al haber construido este pequeño altar, ¿no? Un lugar donde se hacía sacrificios, un lugar donde se adoraba a Dios. Entonces, hasta este momento tenemos a Jesúa y Zorobabel, los encargados de esta reconstrucción del segundo templo. Entonces, quiero que vayamos en este mismo capítulo 3 de Esdras a los versículos, capítulo 4 del versículo, me confundí. Ese mismo capítulo del 8 al 11. Capítulo 3 del versículo 8 al 11. Ese mismo capítulo, me confundí. 8 al 11 vamos a leer. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David,
Rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces lo que vemos aquí es el pueblo trabajando, el pueblo trabajando en la tierra donde estaba el templo destruido, y ahora ellos están gozosos, están alabando a Dios porque están estableciendo el cimiento para lo que sería la reconstrucción de este templo, ¿no? Entonces ellos están como un solo hombre trabajando, todo este grupo de personas trabajando, poniendo sus manos, su esfuerzo, su tiempo para esta reconstrucción de este templo, ¿no? Y lo importante que podemos ver aquí es que ellos están trabajando de una manera gozosa, agradecidos a Dios por permitirles poder reconstruir su templo, ¿no? Esto es importante. Y como sabemos, para cada obra, para cada construcción que se hace, ya sea una casa, un edificio, un departamento, siempre se debe iniciar con la tierra, ¿no? Poniendo los cimientos. Quizás es algo de lo que toma más tiempo, se podría decir así, porque pasan mucho tiempo escarbando, estableciendo bien los fundamentos para que el edificio pueda estar firme. Y esto es importante, ¿no? Y aquí en este momento, en la obra de Dios, han puesto los cimientos y todo el grupo de personas que está trabajando está totalmente gozosa en Dios, ¿no? Entonces, debemos recordar algo. El capítulo 4 nos va a hacer recordar algo. Nos va a hacer recordar que tenemos un enemigo, ¿no? Cuando todo nos está yendo bien, estamos sirviendo a Dios, la obra está creciendo, siempre el enemigo está queriendo estorbar, ¿no? Y eso es lo que podemos observar en el capítulo 4. Si vemos el capítulo 3, se comenzó la obra, se pusieron los cimientos, y en el capítulo 4 de Esdras vamos a ver que el enemigo se está levantando para atacar, ¿no? Y si pueden leer conmigo Esdras capítulo 4 del versículo 1 al 4. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que un grupo de personas se acercan al pueblo de Dios y les dicen, ¿no?, que quieren trabajar juntamente con ellos en esta obra. Pero miren, los líderes, Jesúa, Zorobabel y los demás líderes, los demás jefes de las familias, concuerdan en que este grupo de personas que se les ha acercado para ayudar no debería intervenir en este servicio a Dios. No debería intervenir.
los líderes están de acuerdo en no servir con gente que no compartía su fe, que no tenían la misma fe en Dios. Este pueblo o estas personas que se acercaron para poder trabajar con el pueblo de Israel eran idólatras. Quizá sabían del Dios de Israel, pero lo tenían como uno más de sus dioses, de todos los dioses que tenían ellos. Así es que los líderes deciden no involucrarse con estos hombres en el servicio a Dios. Entonces, qué bueno que los líderes concordaron de esta manera, ¿no? De no servir con gente que no tenía la misma fe que ellos, ¿no? Entonces, quiero recalcar esto, ¿no? Siempre que hagamos la obra de Dios, el enemigo va a querer atacar, va a querer estorbar. Y miren de qué manera estos líderes, bueno, la idea sería bueno que puedan leer todo el capítulo, pero más o menos se resumen de la manera de cómo estos hombres que se acercaron atacaban. Podemos ver unos puntos por el cual cómo atacaban estos hombres al pueblo de Dios, ¿no? Uno de ellos es, primeramente a quienes atacaron fueron, digamos ataque porque esa era su intención en realidad. Atacaron primeramente a los líderes, a las cabezas. Y muchas veces así también es en la iglesia, ¿no? El diablo a quien se quiere tumbar primeramente es a la cabeza. Porque ¿qué pasa si tumba a la cabeza? Las ovejitas, la congregación como que se va a tambalear. Por eso muchas veces el diablo a quien quiere atacar primeramente es a la cabeza. A todos en general, pero como su punto preferido es la cabeza, ¿no? El liderazgo. Y es así muchas veces como se acerca el enemigo a atacar a los líderes, ¿no? También déjenme decirle que el enemigo es astuto, es hábil. El enemigo es astuto, ¿no? Y vamos a ver una estrategia que ellos hacen para paralizar la obra de Dios, ¿no? Otro punto que podemos ver es que el enemigo se quiere infiltrar. El pueblo de Dios estaba trabajando en poniendo los cimientos para poder comenzar la reconstrucción del templo. Y estos hombres querían infiltrarse, querían meterse también en esta obra de Dios. Y muchas veces el enemigo quiere usar esto también, ¿no? Si no puede atacar de afuera a la iglesia, lo quiere hacer desde adentro y quiere infiltrarse, ¿no? Para atacar. También el enemigo insiste, no se cansa, es persistente en querer tumbar la obra de Dios, ¿no? Es persistente. Entonces, muchas veces cuando como creyentes alguna vez hayamos ido a un viaje misionero, o inclusive aquí en la iglesia, o pequeños eventos evangelísticos, cuando vamos a un cierto lugar, siempre que se termina un drama y se pone una persona de pie para poder explicar el drama y poder evangelizar a todo el grupo de gente que se ha reunido, ya habiendo observado el drama, no sé por qué siempre se aparece una persona a hacer bulla, a hacer escándalo, a querernos votar, ¿no? Y debemos verlo de esta manera, ¿no? Que el enemigo no está contento de que la palabra de Dios llegue a más personas. Y el enemigo va a hacer todo lo posible de querer estorbar la obra de Dios, ¿no? Y muchas veces es así como ataca el enemigo, ¿no? Entonces, la manera de cómo estos hombres, ya que no podían infiltrarse, porque los líderes, volviendo a Esdras, que los líderes le dijeron que no queremos servir con ustedes esta obra que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué hicieron estos hombres? En el versículo 13, vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron. Versículo 13 dice, de ese mismo capítulo 4, dice: ahora
sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Entonces, estos hombres que intimidaron al pueblo de Dios, ya que no les permitieron trabajar juntamente con ellos dijeron que no les iban a permitir trabajar, ¿no?, en aquella tierra. Entonces, lo que ellos hacen es mandar una carta al rey Artajerjes. Y esto es lo que dice la carta, ¿no? Solamente voy a leer este versículo, ¿no? Nuevamente. Dice: ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Entonces, estos hombres trataban de decirle al rey que al ese pueblo construir el templo, su templo, ya no iban a pagar impuestos, no iba a haber renta para los reyes, y simplemente el ingreso a los reyes sería perjudicado, ¿no? Y no solamente eso, ¿no?, sino que ellos le empiezan a explicar de que el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde y terco y pecador, ¿no? Entonces, esa carta que mandaron al rey Artajerjes, este rey declaró que esta obra no podía seguir. La obra de la reconstrucción del templo fue paralizada. Se cumplió lo que estos hombres dijeron, que la obra iba a paralizarse. Y el rey Artajerjes lo decretó de esa manera. Se paralizó la obra. Se paró la obra, simplemente quedó en los cimientos del templo. No pudieron reconstruir el templo, ¿no?, por el decreto del rey Artajerjes, ¿no? Pero gracias a Dios que la historia no quedó allí, sino que vamos a continuar en el capítulo 5 y quiero que vayamos al versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice, capítulo 5 de Esdras, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Y miren lo que dice: y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, en este versículo 1 de Esdras 5, nos menciona otras dos personas importantes, Ageo y Zacarías, dos profetas. Si desean pueden anotar y pueden leer de verdad estos capítulo 1 de Ageo y capítulo 1 de Zacarías. ¿Cómo es que animaron al pueblo de Dios? ¿Cómo es que animaron a Jesúa? ¿Cómo es que animaron a Zorobabel? De verdad sería bueno que lo puedan leer en sus casas. Anótenlo allí. Lean Ageo capítulo 1, Zacarías capítulo 1, léanlo, porque el ánimo que se dio a los hombres de Dios allí fue en verdad muy rico, ¿no?, para ellos, al punto que fueron totalmente animados y nuevamente poder continuar esta obra de Dios, ¿no? ¿Cuál era la obra? La reconstrucción del templo. Y bueno, acuérdense, en el capítulo 4 se paralizó la obra. Se nos dice que fue 16 años que se paralizó la obra de Dios. 16 años después, Ageo y Zacarías profetizan y exhortan al pueblo de Dios, a Zorobabel y a Jesúa, para que puedan continuar esta obra. 16 años después. Y así sucedió. Zorobabel
Jesúa y los líderes nuevamente se levantaron para continuar la obra de Dios, ¿no? La reconstrucción del templo. A mí me gusta en verdad cómo suena, ¿no? Cuando alguien está involucrado en el servicio a Dios, ¿no? La obra de Dios, la obra. Es de verdad, es un privilegio, ¿no? Estar involucrado en el servicio a Dios, ¿no? Es la obra de Dios. Es la obra de Dios y Dios está sobre nosotros, ¿no? Eso a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta un montón. Vamos al capítulo 6. Capítulo 6 de Esdras. Versículo 2 y 3. Capítulo 6, versículo 2 y 3. Nos dice. Ya, pero antes de continuar con estos versículos, quiero explicarles de que, como había sido dicho por el rey Artajerjes, que esta obra no se paralice. Si leen todo el capítulo 5, van a ver que nuevamente vienen los enemigos, ¿no? De este pueblo de Dios y supuestamente están incumpliendo el decreto del rey Artajerjes, ¿no? Pero en el versículo 2 y 3 del capítulo 6 vamos a leer que ellos nuevamente muestran alguna defensa, ¿no? Por las acusaciones que se les estaban haciendo, que al continuar esta obra de Dios no estaban quebrantando ninguna ley, de que realmente era algo que había sido dicho anterior por el rey Ciro, que se les había permitido el construir el templo, ¿no? Entonces eso nos dice en el versículo 2 y 3. Leámoslo. Hay que leerlo. Dice capítulo 6 de Esdras, versículos 2 y 3. Dice: y fue hallado en Acmeta, es un lugar, ¿no? En el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Entonces, lo que hace Zorobabel y Jesúa como líderes de esta obra es presentar un decreto que había hecho el rey Ciro. Antes que ellos regresaran de su cautividad, se les dio el permiso de regresar a Jerusalén y de esa manera poder reconstruir el templo, reedificar el templo y la ciudad misma de Jerusalén. El rey Ciro había hecho un decreto igualito. Había un archivo el cual beneficiaba a la nación de Israel, que podía continuar con esta obra de reconstrucción del templo, ¿no? Y nos dice en el versículo 3 claramente que el rey Ciro dio esta orden de reconstruir la casa de Dios, ¿no? La cual estaba en Jerusalén. Entonces, bajo ese archivo, entonces el pueblo de Israel tenía, digámoslo de esta manera, el beneficio de poder continuar esta obra, ¿no? Esta obra de Dios, la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces los judíos, el pueblo de Dios, mostró los archivos que podían continuar con esta obra sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo a este punto? De que, miren, el pueblo de Israel tenía esta carta. Tuvieron que ir a buscarla así en el palacio y todo eso, en Acmeta, y lo encontraron. Y ahí estaba escrito que el rey Ciro había dado esta orden, ¿no?
de que ellos regresaran y pudieran reconstruir el templo. Entonces, qué importante es estos papeles, estos archivos, estas cartas. Qué importante es, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? Nuestra partida, nuestra partida de nacimiento, ¿no? Nuestros papeles son importantísimos, ¿no? Pero algo mucho más importante de lo que yo quiero hacerles ver es en cuanto a este libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Hay mucha gente que se cuestiona de esta manera o que cuestiona de esta manera, ¿no? ¿Por qué creer en un libro escrito por hombres, ¿no? ¿Por qué creer? ¿Por qué creer en un libro antiguo? Hay pruebas que muestran que la Biblia es verdadera. Hay ese tipo de preguntas, de dudas de repente que tú te haces, ¿no? Pero algunos puntos que quiero mencionarles para tenerlos muy en cuenta es de que sí, la Biblia fue escrito por hombres, pero estos hombres no, han sido inspirados por Dios, ¿no? Han sido inspirados por Dios. La Biblia ha sido escrita en un periodo de 1500 años por diferentes personas, diferentes años, un periodo de 1500, y en verdad podemos encontrar un mensaje, ¿no? Un mensaje de salvación. No encontramos, no hay errores, todo está de verdad conforme, no hay contradicción alguna, y realmente nos muestran que estos hombres, la manera que escribieron, fue Dios guiándolos, fue Dios guiándoles a qué cosa escribir, ¿no? Dirigiéndolos, fueron inspirados por Dios. Todas las personas que escribieron la Biblia, 40 personas distintas, fueron guiados por Dios. También otras pruebas que nos muestran que la Biblia es verdadera es que hay pruebas internas de historia, de historiadores creyentes del siglo 100, ¿no? Del siglo 200, de los primeros años del año 100, del año 200, ¿no? Orígenes, Ireneo, muchos historiadores, ¿no? Creyentes, que como era más o menos de esa época, no tan lejana, tuvieron sus escritos, ¿no? Pero no solamente pruebas internas, sino también pruebas externas, que historiadores que no necesariamente eran creyentes. Josefo, hay muchos, no, Ireneo, si no me equivoco, hay muchos nombres, Clemente, algunos de ellos son creyentes, ¿no? Como les he mencionado, pero hay historiadores no creyentes también que hablaron, por ejemplo, ¿no? Acerca de Jesús, a tal punto que se dice que si no hubiera una Biblia hoy en día, si no habría una Biblia, de acuerdo a los historiadores no creyentes, se dice de que cuando ellos explican, había un grupo de personas que hablaban de un hombre llamado Jesús, que fue crucificado en una cruz. Se nos dice que él resucitó y que ascendió, ¿no? Que ascendió al cielo. Y claramente estos historiadores que no eran creyentes mantenían esa historia, escucharon aquella historia y lo tenían en sus escritos. Entonces, sin necesidad de tener alguna Biblia, ellos concluyeron del mensaje de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y bueno, otras pruebas que la Biblia nos muestra que es verdadera es los manuscritos que han sido encontrados, ¿no?
en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, ¿no? Partes de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Y otras pruebas que realmente nos muestran que la Biblia es verdadera son las profecías. Las profecías que se han cumplido. Y una de ellas es la que vimos hace algunas semanas atrás, ¿no? La nación de Israel. Que Dios había dicho que la nación de Israel iba a ser dispersada y todo eso, pero que nuevamente regresarían. Y eso fue lo que vimos, no me equivoco, hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Que la nación de Israel nuevamente fue una nación. Una nación. Entonces, regresando a Esdras, mostraron este archivo dado por el rey Ciro, ¿no? Que claramente les dio la orden de poder construir el templo. ¿Y qué sucedió con este segundo templo? En el versículo 15, creo que no está allí en la pantalla, creo que me olvidé decirle a Panterita, pero el versículo 15 de Esdras 6, o no sé si estará allí, versículo 15 nos dice, Esdras 6, 15, ¿sí está? Ya. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, el templo llegó a ser terminado. Se nos dice que después de estos 16 años que se había paralizado la obra, 4 años y medio fue el que duró la reconstrucción de este templo, ¿no? En el 515 antes de Cristo, la reconstrucción del templo, ¿no? Bajo el liderazgo de Jesúa y de Zorobabel, ¿no? Y todas las personas que ayudaron. Se construyó el templo, el segundo templo, ¿no? ¿Y por qué les hago mención de la Biblia? ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Por qué creer en la Biblia si ha sido un libro escrito por hombres? Porque les quiero mencionar esto. La Biblia es un libro profético y algo que podemos ver, que este segundo templo, años después, por Herodes, fue embellecido. No tuvo la misma gloria que el primer templo, la misma belleza, perdón, no tuvo la misma belleza que el primer templo, pero Herodes, años más tarde, lo embelleció. Ya en el tiempo de Jesús, por manos de Herodes, digámoslo de esta manera, lo embelleció, lo mejoró. Pero Jesús dijo, ¿no? Jesús dijo, este templo va a ser destruido, ¿no? Este templo va a ser destruido. Claro, Jesús hablando de su propio cuerpo, ¿no? Que iba a morir, iba a resucitar, pero a la vez, este segundo templo nuevamente sería destruido en el año 70 después de Cristo, ¿no? En el año 70 después de Cristo sería destruido, incendiado, ¿no? Y muchos judíos muertos, ¿no? Entonces, se cumplió también lo que Jesús había dicho en cuanto a este segundo templo que iba a ser destruido. Pero ¿por qué les hago mención de que la Biblia es profética? Porque viendo la Biblia, no vamos a ir a los versículos, pero en Daniel 9:27 nos dice que va a suceder algo en los tiempos finales, que el anticristo se va a levantar y va a ponerse en el templo. Ahorita en Jerusalén no hay un templo judío, ¿no? No hay un templo. No hay. Pero como la Biblia nos muestra de que el anticristo cuando se levante va a sentarse nuevamente en el templo, en el lugar santo, y va a cometer alguna abominación dentro del lugar santo, del templo. Entonces por eso creemos de que va a haber un tercer templo. Ahora no lo hay, pero lo va a haber. Va a haber un tercer templo y Daniel 9:27
También podemos ver eso en Apocalipsis, en, en Mateo también, capítulo 24, de que va a haber un templo, el tercer templo. No sabemos cuándo es que se va a construir este tercer templo, pero ya en Israel ya están con esos planes, ¿no?, en mente de esta reconstrucción del templo, ¿no? Justo el día lunes, eh, como la iglesia de Cajamarca, de Calvary Osana, están enseñando en cuanto a este tema del templo también. Se mostró, John Bonner mostró de que allá en el templo con imágenes y todo eso, el templo el área más que todo, porque no hay un templo, el área de donde iba el templo de Jerusalén, han puesto los musulmanes el Domo de la Roca, ¿no? Que es un edificio también, ¿no? Una obra de los musulmanes, pero lo han puesto como que en un cierto espacio dentro del área del templo. Y ellos han puesto ese Domo de la Roca, los musulmanes, para que no se reconstruyera el templo de Dios, ¿no? Y justo estaba escuchando de que donde está el Domo de la Roca, no es precisamente donde estaba el templo de Dios, ¿no?, sino que ellos lo han puesto más hacia el sur, como algunos cuantos metros más hacia el sur. Entonces, el espacio que está libre está precisamente para la construcción del tercer templo, ¿no? La construcción del tercer templo. El templo de los judíos, el templo en Jerusalén, el templo de Dios, ¿no? Entonces, eso quería mencionarles, de que hemos visto la reconstrucción del templo, del segundo templo, se terminó la obra, el pueblo muy gozoso de haber participado de la obra de Dios. Hay enemigos, hay ataques, sí, pero se logró terminar la obra. Ya años más tarde, muchos años más tarde, nuevamente se destruye este templo. Pero la Biblia nos muestra de que va a ser reconstruido un tercer templo, ¿no?, donde el anticristo se va a sentar. Y sabemos que eso es un engaño, una abominación, ¿no? Va a querer engañar a todas las personas y especialmente también al pueblo judío también, ¿no? Y todo para que eso suceda tiene que haber el tercer templo, lo cual en la Biblia ya está mencionado. Y esa es una profecía que se va a cumplir, porque en la Biblia se han cumplido muchas profecías y hay profecías también por cumplirse, y una de ellas es la del tercer templo. Pero quiero finalizar diciéndoles de que no es bueno llamar nosotros al local de la iglesia, del lugar de donde nos reunimos, o cualquier otro lugar en realidad, templo, ¿no? Porque el templo es el templo que fue construido en Jerusalén. Ese es el templo, ¿no? La mejor manera de llamar al local que nosotros nos reunimos es un término lejano, también es iglesia, ¿no? Pero templo no. Templo no. Templo es el de los judíos, el que está, o bueno, el que estaba en Jerusalén, y que nuevamente va a haber un tercer templo, ¿no? A eso es como llamamos templo, ¿no? O como debiéramos llamar templo para lo que es el templo de Dios, ¿no? El de que está, o el que va a estar en Israel, ¿no? O el que estaba en Israel y el que va a estar en Israel, ¿no? Ese es el templo, ¿no? Y bueno, ahorita quiero hacer un pequeño resumen porque de repente se han confundido o los he confundido. Simplemente quiero hacerles recordar. Hemos leído Esdras del capítulo 3 al 6. Hemos escogido algunos versículos para mostrar de que el primer templo había sido destruido, pero Dios usó a ciertos hombres para que regresaran nuevamente a Jerusalén y de esa manera reconstruir el templo, ¿no? Y hubo dificultad, sí, hubo ataque, sí,
¿Se paralizó la obra por un tiempo? Sí, pero Dios levantó hombres para animar al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios y continuar la obra. Y se pudo terminar el segundo templo, la reconstrucción, ¿no? Se pudo terminar y si vemos la Biblia, el pueblo estaba gozoso, el pueblo estaba había algunos cuantos que estaban no tan contentos por lo que eran partícipes del primer templo y que era majestuoso y todo eso, pero la gran mayoría estuvo gozosa de poder haber estado involucrada en esta obra de Dios, ¿no? En el servicio a Dios. Y, y bueno, espero que les haya servido esta enseñanza y vamos a orar para terminar. Oramos. Señor, gracias por esta noche, por tu palabra, que podamos repasar, Señor, este estudio nuevamente, esta lectura de tu palabra en Esdras, Ageo, Zacarías, para poder así tener un mayor conocimiento de lo que sucedió en este tiempo y de esa manera poder crecer también en nuestro conocimiento contigo, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra. Te pido que aumentes nuestra fe cada día y, y que nos sigas enseñando tu palabra, Señor. Gracias. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberse conectado en esta noche. El domingo vamos a continuar nuestro estudio del libro de Efesios con Víctor. Entonces espero que también puedan conectarse y poder crecer así como cuerpo de Cristo, como iglesia, en la palabra de Dios, nuestro conocimiento profundo de Dios, ¿no? A través de su palabra. Gracias por haberse conectado. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.